El doctor Félix García Ochoa es catedrático emérito de la Ingeniería Química de la Universidad Complutense de Madrid y exdirector del Grupo de Investigación FQQIMA, Físico-Química de Procesos Industriales y Medio Ambiente. El profesor García Ochoa es una de las figuras más relevantes de la Ingeniería Química y la Biotecnología en España, con una trayectoria científica y académica de más de 5 décadas dedicadas al desarrollo de bioprocesos, bioreactores, ingeniería de la reacción química, bioquímica, biorefinerías y tecnologías para la valorización de residuos. Su extraordinaria trayectoria ha sido reconocida con numerosas distinciones, entre ellas la Medalla de Oro de la Asociación Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos de España, otorgada en reconocimiento al conjunto de su carrera científica y académica. Es un auténtico placer tenerlo aquí, profesor. Adelante. Vale. Buenas tardes ya. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por haberme invitado a participar en este foro, ¿no?, de la primera reunión de esta red. Y como han dicho, pues yo me he dedicado a la ingeniería química y muy concretamente a eso que hoy día se llama ingeniería bioquímica. Entonces he preparado una charla sobre desarrollo de bioprocesos y diseño y cambio de escala de bioreactores, entendiendo, aunque veo por las otras presentaciones que he escuchado esta mañana, que bueno, lo que yo voy a contar está relativamente alejado, pero hay que concebir esto como en realidad muy frecuentemente como la última etapa de valorización de residuos. Habrá que obtener una molécula, unas moléculas, y habrá que transformarlas en otras que sean un producto de utilidad. Y para eso, la mayor parte de las veces se proponen, no digo que se utilicen siempre, pero se proponen bioprocesos, es decir, procesos con enzimas o con microorganismos. Yo voy a tratar estos temas, pero naturalmente el tema es muy amplio y lo voy a tratar de reducir o concretar en algo. Por ejemplo, yo he elegido bioprocesos microbianos aerobios. Mucho de lo que voy a contar sirve también para procesos enzimáticos y sirve también para procesos microbianos anaerobios. Y llevados a cabo fundamentalmente, aunque me voy a referir también a otros, en reactores tipo tanque agitado, que son con mucho los más utilizados. El 90% de los procesos industriales utilizan estos reactores y también muchos de los conceptos que voy a tratar son aplicables a otro tipo de reactores. Bueno, como he empezado con algo así como hora y cuarto de retraso sobre el horario que teníamos previsto y supongo que estáis ya muy cansados y muy saturados, voy a tratar de ser muy rápido y ir a los conceptos, y naturalmente el que necesite o el que vea que le puede ser útil alguno de estos temas, pues podemos ponernos en contacto. Así que lo primero, según este guión, es justificar esto que digo. Ya todo el mundo creo que sabe que es un reactor tipo tanque agitado. Es un sistema que se agita mecánicamente, que si hay que poner en contacto una fase gas con un líquido se burbujea desde el fondo. Tiene varias posibilidades de intercambio de calor y serpentina en camisa externa, y luego la agitación hace en general que se aumente la velocidad de transporte de materia y de transporte de calor, ¿no? Y que la mezcla evolucione homogéneamente, que es lo que se persigue. Las dimensiones de estos reactores en cuanto al cambio de escala, que es una de las cosas que voy a tratar, pues tienen que cumplir unas consideraciones geométricas que se resumen en esa figura y en esa tabla, de tal manera que todas las dimensiones, la altura, el diámetro del recipiente, del agitador, de los baffles, de la distancia incluso del agitador, pues todo eso está, digamos, regulado según... Y lo pueden ver en esa... Voy a dar muy pocas referencias, pero voy a dar referencias que el que quiera consultarlas, en esas referencias encontrará 40, 50, 60 referencias y 20 o 30 nuestras, o sea que se puede profundizar en el tema, pero no creo que conduzca a nada dar 60 referencias aquí según voy hablando, ¿no?
Bueno, se utilizan diversos tipos de agitadores, como es bien sabido, aunque los más utilizados con mucha diferencia son los tipo turbina con 4, 6 u 8 placas, que pueden ser planas, inclinadas, curvas, etc. La agitación, que es uno de los temas que voy a tratar, digamos, en más profundidad, tiene naturalmente beneficios, por eso se utiliza, los que ya he citado, ¿no? La mezcla, la homogenización, el transporte de materia y de calor, pero también tiene o presenta problemas. Y es que genera turbulencia, genera estrés, genera choques entre las células y con los elementos internos del reactor, y eso lleva a cambios, algunas veces, muchas veces, sustanciales en el cultivo, ¿no? A cambios de morfología de las células, a la secreción de metabolitos al medio y en definitiva en el comportamiento distinto del cultivo. Esto prácticamente lo pusieron por primera vez de manifiesto Mark y Bronnemeyer en el año 85 en un capítulo de esa enciclopedia, y entonces en los años 90 y 2000 sobre todo se han hecho mucho trabajo sobre esto, que es lo que se denomina genéricamente estrés hidrodinámico. Bueno, pues yendo ya al desarrollo de procesos, hay que tener en cuenta todo este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque aunque queramos repetir una patente o queramos llevar a cabo un proceso, incluso un proceso industrial conocido, con toda seguridad yo les diría que ese proceso se puede optimizar, porque en absoluto está optimizado. Y entonces, cuando uno maneja microorganismos, pues tiene que cuidar el almacenamiento, la conservación, la reanimación y la inoculación en el reactor donde va a tener llevarse a cabo el cambio. Y luego, naturalmente, las condiciones de operación. La composición del medio quizá de crecimiento, pero normalmente de producción, la temperatura, el pH, la agitación, etcétera. Para el medio de crecimiento se han desarrollado diseños estadísticos y todo este estudio se hace de forma que se entiende que no hay influencia cruzada, lo cual es relativamente aceptable, ¿no? Y también pueden consultar ese artículo muy citado sobre cómo desarrollar un proceso entero, en este caso el del Santano, el de la producción de Santano. Bueno, voy a ir más deprisa. La conservación y mantenimiento, yo creo que está hoy día muy establecida la metodología de conservar las células a -80, pasarlas a -20, pasarlas a nevera a 5 grados centígrados y luego pasarlas a medio sólido en placa Petri. La reanimación se refiere a pasar a medio líquido, a medio de suspensión, primero con medios complejos, luego ya tratando de introducir medios sintéticos, lo que se va a hacer en la última fase, la inoculación. Y todo esto se puede hacer el estudio en incubadora y en el Erlenmeyer. La inoculación es quizá la fase más importante, nosotros la hemos estudiado en muchos casos y hemos llegado a la conclusión de que lo mejor es hacerlo en 2 etapas. La primera con medios complejos y la segunda en medios sintéticos. Medios sintéticos se refiere a hecho con sales, que son los que hay que utilizar industrialmente porque son mucho más baratos. Y aquí hay algunos ejemplos. Esto es, por ejemplo, con una bacteria, Xanthomonas. A la derecha siempre está la inoculación en una etapa y a la izquierda en 2 etapas. Como podemos ver, con 2 etapas es más rápido, pero lo más importante, los 2 experimentos dan lo mismo, o sea, es reproducible. Con otra bacteria, Klebsiella, pues aquí son reproducibles en las dos formas de actuar, pero es mucho más rápido y por lo tanto las células están en una situación mucho más potente cuando se hace en 2 fases, ¿no? Que es las curvas de la izquierda. La optimización del medio de cultivo, naturalmente los microorganismos consumen la mitad del sistema periódico, pero en general nos tenemos que fijar en los macronutrientes, que son los que están ahí, carbono, nitrógeno, potasio y fósforo, y quizá en algún caso algún micronutriente del estilo de magnesio o azufre. Y hay varios, es aquí de nuevo donde se acaba esa transformación imprescindible de medio complejo a medio sintético y que también se puede hacer en incubadora.
Hay diseños estadísticos como el diseño factorial. El diseño factorial, por ejemplo, para estudiar 4 factores o 4 nutrientes a 2 niveles, que en realidad son 3 niveles, como puede verse, hace falta 20 experimentos y se consiguen resultados apreciables. O sea, las curvas de la derecha, pues en la optimización frente a lo que había en literatura, la diferencia es notable, se consigue casi el doble de productividad. Pero posteriormente, aunque estaban ya desarrollados hace tiempo, se han empezado a utilizar diseños ortogonales que necesitan mucho menos trabajo, mucha menos experimentación. Los diseños tipo Taguchi, por ejemplo, para estudiar 4 factores a 3 niveles, utilizan simplemente 9 experimentos. Lo que ocurre es que, bueno, quizá el experimento o las condiciones que salen como óptimas no es uno de los 9 experimentos que se ha realizado. Entonces, está bien comprobar con 2 o 3 experimentos más esa composición óptima que se ha determinado. Luego están las condiciones de operación, temperatura, y pH y agitación. Bueno, todo el mundo cuando trabaja con un microorganismo sabe en qué nivel se mueve, que es un margen estrecho de temperaturas. Pero no obstante, un cambio en 2 o 3 grados de temperatura puede llevar a cambios significativos. Yo voy a poner ejemplos aquí. De nuevo, en la producción de Santano, la línea roja es la producción a 28 grados, la verde a 31 y la azul a 25. O sea, simplemente una diferencia de 3 grados puede dar resultados muy diferentes. O aquí otro ejemplo, en la acumulación de enzimas con poder desulfurante en una bacteria como Pseudomonas putida, puede verse claramente el máximo que se alcanza a 30 grados centígrados sobre temperaturas que no se diferencian más que en 2 o 3 grados centígrados. Luego está el pH, ¿no? La mayoría, muchos, no digo la mayoría, pero sí muchos de los procesos microbianos tienden en su evolución a bajar el pH porque se forman ácidos. Y entonces, en muchas ocasiones, lo que hay que hacer es dejar el pH evolucionar libremente. De nuevo, en la producción de Santano puede verse que aquí lo marrón es dejar evolucionar libremente el pH, lo azul es controlarlo al valor inicial de 7. La ventaja de la curva marrón en la producción es evidente. De nuevo, se llega casi al doble de concentración de Santano al final, ¿no? Que es una variable importantísima desde el punto de vista económico. Hay estrategias más complejas. De hecho, en muchos casos lo que hay que hacer es dejar bajar el pH hasta un determinado valor y ahí controlarlo, porque si baja más se corre el riesgo de que el proceso se detenga. En este caso, con Simpelia, o sea, la producción de 1,3-propanodiol, pues aquí justo la táctica óptima es lo de mantener el pH libre hasta que baja a 6,5 y luego controlarlo, y puede verse que bueno, se consigue una productividad más del doble de si se deja evolucionar libremente. Y luego está la agitación. La agitación la voy a tratar al final porque la agitación, como he dicho, en este caso, cuando se tiene que poner en contacto una fase gas con una fase líquida, pues la agitación es vital para aumentar, depende fundamentalmente la velocidad de transporte de esa agitación. Esto no solo vale para procesos aerobios, que es para lo que yo lo voy a contar, donde es lo que está tratado en la literatura. Hay miles de trabajos sobre este tema. Pero es que los mismos conceptos son aplicables para el CO2, tanto cuando se alimenta CO2 en procesos anaerobios como cuando se desprende, para el metano cuando se desprende, son aplicables los mismos conceptos, pero en la literatura lo que se ha tratado fundamentalmente es el transporte y consumo de oxígeno. Los contactores más habituales naturalmente son el tanque agitado que ya he citado y luego, en ocasiones, la columna de burbujeo o los airlift, ¿no? Columnas con recirculación interna. Esto, justamente el hecho de utilizar columnas de burbujeo es por problemas de estrés. Sistemas que son muy sensibles al estrés hidrodinámico se llevan a cabo en columnas donde no existe la agitación mecánica y por lo tanto no existe la principal fuente de estrés en las células vivas. Bueno, el siguiente tema
es el diseño del reactor. Yo creo que, bueno, creo que aquí hay ingenieros químicos. El diseño del reactor siempre se basa en resolver el balance de materia, el balance de energía, en los cuales intervienen las velocidades de reacción y las velocidades de generación positiva o negativa de calor, es decir, el modelo cinético. En este caso, en los bioprocesos, digamos, tanto con microorganismos como con enzimas, la temperatura no suele ser importante porque trabajan a una temperatura baja, en volúmenes no muy grandes, con reactores en los que se da esta homogenización que ya he citado varias veces. Así que en general no hay que considerar el balance de energía, simplemente el balance de materia, en el que interviene, claro, el modelo cinético. El balance de materia va a depender de la operación que se utilice, discontinua, continua, fed batch, resting cell, etcétera. Pero eso lo pueden ver también en esta referencia que ya he citado antes. Ahí están todos los balances que he dicho. Entonces, en discontinuo, que por otra parte es la forma más habitual de operar, el balance de materia coincide con el modelo cinético. Y determinar un modelo cinético, eso sí, es una tarea verdaderamente compleja, sobre todo en el caso de microorganismos, donde hay un sistema de múltiples reacciones, normalmente de muy elevado número de reacciones, 20, 30, 40, 70 reacciones que naturalmente no podemos describir. Tenemos que elegir un modelo cinético que describa un esquema de reacción simplificado. Y partimos de cierta información, de la estequiometría, de la termodinámica, etcétera. Y el modelo cinético siempre se plantea teniendo en cuenta o suponiendo un esquema de reacción y unas ecuaciones cinéticas para las reacciones que participan en ese esquema. Y esto luego, naturalmente, como obtendremos un elevado número de modelos, hay que elegir entre ellos, discriminar y finalmente validar el que se elija o los 2 o 3 finales con los que uno se quede. Bueno, esto es notación matricial, que no sé si muchos de ustedes lo siguen bien, pero aquí lo que dice es que el vector velocidades de producción es el producto del vector velocidades de reacción y de la matriz de los coeficientes estequiométricos. Y si esa matriz es cuadrada, se puede hallar su inversa y entonces despejar el vector velocidades de reacción de esta manera, ¿no? Lo que quiero dejar claro, porque creo que no es algo que mucha gente tenga claro, es que nunca se pueden medir velocidades de reacción. Siempre medimos velocidades de producción, o sea, medimos cómo cambian las concentraciones de determinados compuestos. Y entonces, en una reacción simple es obvio, la velocidad de reacción coincide con la velocidad de producción de uno de los componentes, pero en un sistema de múltiples reacciones no es así. Entonces, como esto creo que igual no se sigue muy bien, he pensado en poner un ejemplo sencillo, ¿no? Vamos a suponer que suponemos este esquema de reacción, que puede venir de algunos datos de la literatura, de nuestra propia experiencia. El estudio estequiométrico, en el que no quiero entrar, nos va a ayudar a establecer ese esquema de reacción. Bien, pues un esquema de reacción con 4 reacciones y 4 componentes clave, el modelo cinético tiene que describir la velocidad de producción o de cambio de los cuatro componentes clave, naturalmente en función de las velocidades de reacción de las 4 reacciones que participan en el esquema. Entonces, ahora, además de suponer un esquema, tenemos que suponer unas ecuaciones cinéticas para sustituir aquí, que yo he supuesto estas y la he sustituido. Este es el auténtico modelo cinético, que tenemos que ver si da buenos resultados o no, confrontando con datos experimentales, y tenemos que calcular los parámetros que figuran en las CAS. Esto en forma diferencial, en forma integral sería equivalente con concentraciones. Entonces, claro, el número si cambiamos una sola ecuación cinética aquí, ya cambia el modelo. Si cambiamos el esquema en una reacción, ya cambia la colección de modelos cinéticos. Es decir, el número de modelos cinéticos es inmenso, del orden de decenas, si queremos probarlos. Entonces, el sistema que he contado antes puede ayudar a despejar las velocidades de reacción. En este caso, esto se puede hacer prácticamente a mano,
sin necesidad de invertir una matriz. Y entonces, claro, tenemos las velocidades de reacción en función de datos experimentales, porque estos son datos experimentales. Y por lo tanto ver cómo varía cada una de las reacciones con lo que queramos, con la concentración de tal componente o de tal otro, y podemos tener una idea en la formulación de estas velocidades de reacción. Bien, una vez que determinamos o formulamos modelos cinéticos, tenemos que determinar el valor de los parámetros. ¿Cómo? Son ecuaciones diferenciales, un sistema de ecuaciones diferenciales no lineal, por lo tanto tenemos que aplicar regresión múltiple no lineal. Y después calcularemos los parámetros y entonces a los parámetros se le puede someter a condiciones de tipo estadístico, yo creo que bien conocidas, o impuesto, que son, digamos, de sentido común, que el valor de las constantes sea positivo, que el valor de las constantes varíe con las condiciones de operación de una manera adecuada y no de una manera que no sea explicable, etc. Bien, después vendría la valoración, ¿no? La valoración en la literatura se suele hacer por reproducción de datos experimentales, los puntos son valores experimentales, las curvas son las que proporciona el modelo. Bueno, esa es una buena validación del modelo que sea, ¿no? Pero es mucho más riguroso hacerlo por análisis de residuos. Y que, sobre todo, lo más fundamental no es tanto cuánto tenemos de error, sino que el error no tenga tendencia con ninguna de las variables que estemos cambiando al determinar el modelo cinético. Bien, voy a obviar el resumen porque vamos mal de tiempo, pero son lo que acabo de contar. Lo que sí quiero destacar en las condiciones que debe cumplir un modelo cinético es esta: que sea capaz de ajustar datos de diferentes experimentos. El mismo modelo, naturalmente cambiando el valor de los parámetros. Porque en la literatura científica, vamos, estoy seguro que hay miles de modelos cinéticos propuestos, pero yo diría que el 95% de ellos describen un único experimento. Y esto no es riguroso. Hay que desarrollar un modelo cinético que describa 2, 3, 4, 5 experimentos realizados en distintas condiciones, porque en la práctica industrial esas condiciones pueden cambiar. Y para cualquier sistema de diseño de control tenemos que tener ecuaciones diferenciales que describan esa posible variación. Bueno, y lo último, no sé cómo voy de tiempo porque no me he fijado en cuándo he empezado. El último concepto, que es para nosotros al que le hemos, digamos, el más original dentro de los trabajos que hemos hecho, es el estudio de la velocidad de transporte de oxígeno. Estas son las siglas en inglés, ¿no? Oxygen Transfer Rate, o de consumo, Oxygen Uptake Rate. La relación entre estas velocidades y el estrés que se puede generar, que no solo puede ser hidrodinámico, sino, como veremos, también algo que hemos llamado estrés oxidativo. Bueno, este es un tema para desarrollar prácticamente en un curso y naturalmente no tenemos ese tiempo. Entonces, hay muchos aspectos que hay que considerar. Por ejemplo, técnicas de medida, si me refiero a OTR y EUR, supongo que ya lo pueden seguir. Técnicas de medida de ambas velocidades, ecuaciones semiteóricas capaces de predecir la velocidad de transporte, nunca la velocidad de consumo, que es porque es una magnitud química y las magnitudes químicas no se pueden estimar. La relación entre esas dos, cómo OUR o QO2, que es el consumo específico, es decir, referida a unidad de masa, de biomasa, puede ser un detector de estrés hidrodinámico, y cómo influye la disponibilidad de oxígeno y cómo se detecta el estrés hidrodinámico. Esto lo pueden encontrar porque, como digo, esto podría ser algo que podría generar 30 o 40 citaciones en estos dos artículos y ahí están tratados todos esos temas. Como ven, es uno del 2009 y otro del 2000, no lo veo desde aquí, 2011 o 12, no sé.
Y en el último se considera el cambio de escala, que es como voy a acabar esta presentación, que está contemplado en este otro artículo. En estos 3 artículos está todo lo que voy a contar sobre este tema, que es bastante original. Yo, para que tengan una idea y que vean cuál es el estado de la situación, este artículo de aquí tiene más de 2.000 citaciones. Este de aquí tiene como 1.800, este tiene 1.800, este tiene como 800. Y este de aquí, que en realidad es el que comprende todo y que es muy reciente, ¿no? Es del año 2020, tiene 40 o 50 citaciones. Es decir, no lo han entendido, ¿vale? Esperemos que en el futuro lo tomen en consideración. Bueno, todo esto surge de una idea que tratamos de aplicar y que confirmamos. Y es que si uno mide en un cultivo OTR y OUR y lo hace cambiando la fluidodinámica, lo más fácil es cambiar la velocidad de agitación, que es lo que más influye en la fluidodinámica. Teóricamente uno debería ver que OUR no cambia y que OTR sigue una ecuación cuadrática. Entonces, si como estos 2 valores están relacionados por esta ecuación, o sea, OTR, lo que se transmite o se consume, OUR, o se acumula en el medio, es decir, cambia la concentración de oxígeno. Pero ese término es muy pequeño comparado con los otros 2. O sea, OTR y OUR tienden a igualarse, como ya veremos. Entonces, lo que uno apreciaría si mide es algo como esto. Y es que tanto OTR como OUR les aumenta al aumentar la agitación y luego se estabiliza. Y si seguimos aumentando la agitación, puede ser que observemos un descenso. Y ese descenso no puede ser por estos fenómenos, tiene que ser por otro, que es el estrés hidrodinámico. Bueno, como ven, se ha movido un poco las letras. Entonces, ahora voy a pasar a hacer un recorrido de cómo hemos detectado en algunos sistemas, lo hemos detectado en mucho más estrés hidrodinámico. Por ejemplo, en el primero con el que trabajamos, que era la producción de santano con Xanthomonas campestris, lo que se ve es que cuando esta bacteria se cultiva a diferentes agitaciones, lo primero que se observa es que se alarga y, bueno, se acaba destruyendo, ¿no? Y eso en la tabla se puede ver muy fácil, simplemente el cociente entre longitud y anchura pasa de menos de 3 a más de 12 cuando las revoluciones cambian de 210 a 800. Pero mucho más interesante es el cambio de viabilidad. O sea, esto es la medida de viabilidad de las células por contaje en medio y todo esto. Pues la viabilidad para las primeras revoluciones, que las tengo que mirar aquí, 100, 210, 350 revoluciones por minuto, apenas cambia. Pero, sin embargo, para la última, que son 800 revoluciones, la pérdida de viabilidad llega al 90%, o sea, quedan vivas el 10% o productoras el 10% de las células y, naturalmente, hay estados intermedios, ¿no? Pero como perseguíamos esto que he contado antes de la plataforma, empezamos a hacer experimentos con cultivo de bacterias realizado cada experimento a unas revoluciones diferentes. Entonces, en este caso, que fue en el primer caso que lo vimos, luego lo hemos visto en bastantes y otros autores ya lo han visto también, si uno cultiva esto a diferentes velocidades de agitación, lo que ve es que las curvas van aumentando su pendiente, es decir, la velocidad de crecimiento va aumentando. Luego hay varias curvas que coinciden y luego bajan. Esto, claro, con las curvas se podría ver, pero es mucho mejor si ajustamos todos los datos a una ecuación como la logística y vemos cómo varían los parámetros, pues ahí se ve perfectamente lo que contaba antes de el aumento, la estabilización y la caída. De tal manera que aquí el estrés hidrodinámico se está produciendo aproximadamente a 450 revoluciones por minuto. Pero hay bacterias, hay microorganismos
Todo esto se ha hecho con bacterias, con levaduras, con células vegetales, desde luego con células de mamífero y células humanas, que son con mucho las más delicadas. Pero hay bacterias, por lo menos, y levaduras, y también células vegetales, que no se afectan por el estrés, al menos en unas condiciones muy drásticas. Este es el crecimiento igual de Pseudomonas putida. Cuando aumentamos la velocidad de agitación, igual que antes, las curvas aumentan su velocidad, pero a las de mayor velocidad las curvas se ponen una encima de otra y no bajan. Es decir, hasta 2000 vueltas, que es lo que utilizamos aquí, es lo que nos daba el aparato, no vimos estrés hidrodinámico. Pero esto nos sirve para ver, creo que claramente, cómo están relacionadas OTR y OUR. OTR, como saben, es el producto del coeficiente de transporte, que para una agitación dada no cambia, solo puede cambiar, bueno, si cambia la viscosidad, por ejemplo, o sea, otra cosa que aquí no estamos tratando. Y la fuerza impulsora, a diferencia de concentración, de saturación o máxima y la concentración que haya en cada momento. Entonces, a revoluciones pequeñas, 100, 200, 300, vemos que la concentración de oxígeno cae tremendamente, o sea, es la curva negra, roja, verde, azul incluso. ¿Por qué ocurre esto? Pues ocurre porque, claro, OTR trata de aproximarse a OUR, que aquí, como OTR es pequeña, OUR es mucho mayor. ¿Cómo se aproxima OTR a OUR? Pues haciendo la concentración de oxígeno cero. Si quitamos esa resta de ahí, este es el valor máximo que puede tener OTR. En el otro lado, a velocidades de agitación muy altas. Aquí OTR es muy superior a OUR, potencialmente. Pero también trata de igualarse con OUR. ¿Cómo? Como KLA a esa agitación está determinado, reduciendo esta diferencia lo más posible, es decir, haciendo esta concentración prácticamente igual a la de saturación, es decir, estas curvas de aquí arriba. Y naturalmente no voy a entrar en describir las curvas intermedias porque está claro que hay una continuidad. Pero vimos más cosas y esto creo que lo vimos por primera vez y ahora ya otros autores también lo han visto. Y es que hay otro tipo de estrés. Lo vimos por primera vez en la producción de 2,3-butanodiol a partir de glicerina con una routela terrígena. Entonces aquí está de nuevo las curvas de crecimiento a distinta velocidad. Aquí está la famosa plataforma y aquí está donde se produce el estrés, que ahora es a unos valores muy elevados, 1600 revoluciones por minuto. Pero comprobamos que se producía otra cosa muy relevante, ¿no? Y es que había un cambio drástico en la distribución de productos. Es decir, este es un sistema que tiene muchos subproductos. Vamos buscando 2,3-butanodiol, que es este, pero también se produce etanol, ácido láctico, ácido acético, etc. Y resulta que mucho antes de que se pueda producir el estrés hidrodinámico a 1600, a 400 revoluciones hay un drástico cambio de tal manera que cambia la producción de todos los productos y subproductos y lo único que se produce es CO2. Es decir, hay un cambio en la distribución de productos, hay un cambio, por lo tanto, en las rutas metabólicas. Y ese es el fenómeno que hemos llamado estrés oxidativo, aunque este término es confuso porque los microbiólogos lo utilizan para otras cosas que no tienen nada que ver con esto. Bueno. Y ya finalmente, esto sí, está el cambio de escala. El cambio de escala hay que hacerlo en cualquier caso desde el nivel de Erlenmeyer a un reactor de laboratorio de 2, 3, 4 litros, a una planta piloto quizá de 30, 40, 50 litros y muy probablemente incluso a nivel de 60 litros o desde luego de 300, 400 litros hemos llegado al reactor industrial, a la planta industrial, pero hay casos en que no, ¿no? Por ejemplo, el xantano se produce en reactores de 5 a 10 metros cúbicos y hay otros procesos que ya andan en el orden de 100 y de 300 metros cúbicos, o sea, unos tamaños ya propios de la industria química pesada. Entonces, en todos estos casos hay que preparar un inóculo y ese inóculo hay que tener la precaución de que se haga siempre
transfiriendo células en el mismo estado metabólico, lo típico es a mitad de la curva de exponencial de crecimiento, y fijarse muy bien en que la concentración inicial en cada caso de células de biomasa es la misma. Así se puede pensar en el cambio de escala. Pero en este cambio de escala es fácil, yo creo que es fácil imaginar que no es difícil hacer el cambio de escala de la composición del medio, que más da preparar 20 litros que preparar 2.000 litros, ¿no? De la temperatura, que incluso en reactores enormes aquí se conserva muy fácilmente, de la política o la estrategia de pH, todo eso no parece presentar grandes problemas en el cambio de escala. Sin embargo, la fluidodinámica sí. Y la fluidodinámica, lo primero que hay que guardar son las normas geométricas que ya he citado, y luego hay cuatro métodos o reglas propuestas en la literatura, de las que dos de ellas son absurdas, así que yo me voy a referir a estas otras dos. O bien mantener KLa constante, o bien mantener P partido, o sea, la potencia disipada por unidad de volumen constante. Entonces, nosotros hemos hecho simulaciones para 2, 20, 200 y también 2.000 litros, aunque no está aquí. ¿Qué va cambiando de una a otra? Pues va cambiando, claro, el diámetro del reactor, la altura del reactor, el número de agitadores, 2, 3, 4, esto significa turbinas de palas rectas, el tamaño de los agitadores, de todas esas relaciones geométricas que hemos visto. Entonces, si uno quiere que en todas estas escalas el P por V tenga este valor, en el que hemos podido comprobar que no hay estrés hidrodinámico a nivel de laboratorio, pues entonces el número de revoluciones para lograr este P partido por V disminuye, el KLa disminuye, pero, el KLa aumenta significativamente, se dobla, y por tanto la velocidad de transporte se dobla. Así que puede existir o no estrés oxidativo. Sin embargo, si se utiliza el criterio mucho menos utilizado en la industria, mucho menos que el anterior, de KLa constante, pues no se presenta ese problema, porque aquí están los valores. Entonces, si aquí no hay estrés hidrodinámico, tampoco lo habrá en esta escala, y como la potencia por unidad de volumen también disminuye, pues no habrá estrés hidrodinámico, y como se mantiene constante esto, no habrá estrés oxidativo. Bueno, espero haberme ajustado más o menos, no voy a hacer el resumen. Gracias por su atención. Nada, solo por terminar, agradecer a todos esta intensa sesión, a los que han seguido la sesión de seminario desde la conexión online, a los que han estado aquí durante toda la sesión, los que han presentado su trabajo, sus líneas de investigación, los que han compartido pues todo su jornada, su trabajo y trayectoria con nosotros. Sin lugar a duda hay una excelente calidad, un esfuerzo humano y también profesional de todos nosotros. Sin lugar a duda, estoy segura que vamos a desarrollar como red este proyecto que hemos planteado en este 4 años sin problemas. Y nada más que dar las gracias a todos. Quiero que pasemos a la cafetería a una comida de relajo, de sesión de mañana, y bueno, los participantes a la vez tenemos luego una visita con las situaciones de DICIFOR y luego la reunión de continuación. Gracias a todos y a la cafetería.